Bienvenidos estudiantes, yo soy el profesor César Tocas, el curso es Física Elemental y el tema del día de hoy es magnitudes derivadas. Continuando con las magnitudes físicas, habiendo estudiado ya las magnitudes fundamentales, recuerda que son 7, son las básicas y son las que son establecidas según el Sistema Internacional de Unidades. Recuerda que son unidades patrones, ¿no es cierto? De estas cuales se van a deducir estas nuevas magnitudes y se la van a llamar derivadas. Muy bien, ¿qué son las magnitudes derivadas? Como te lo mencioné, este tipo de magnitudes derivan o provienen de las magnitudes fundamentales estudiadas en el capítulo anterior. Muy bien, mira, como por ejemplo, tú puedes observar aquí un hombre empujando una caja, ¿no? ¿Qué será esa magnitud física? Pues es una fuerza, así es. Entonces vamos a decir que fuerza es una magnitud derivada ya que depende de dos magnitudes físicas, que es la masa y la aceleración. Muy bien, y como aquí también lo vemos, la velocidad. La velocidad también es una magnitud derivada que va a depender de la longitud y del tiempo, que son magnitudes fundamentales. Y por eso hoy la fuerza, ¿de qué magnitudes fundamentales depende? Pues va a depender de la masa, de la longitud y del tiempo. Así es. También tenemos a la aceleración, que depende de la longitud y el tiempo. Pero claro, aquí va a cambiar en lo que son los exponentes nada más, pero sigue siendo una derivada, ¿no? El volumen, el área, también son magnitudes derivadas. Y a continuación te voy a mostrar un pequeño cuadro donde te voy a explicar no todas las magnitudes, pero sí las más importantes y las que tú debes de dominar. Vamos a presentar un cuadro que vamos a ver cada magnitud, de cada magnitud su unidad y de cada unidad su símbolo, ¿no? Cómo se representa. Y la primera magnitud que vamos a ver es el área. Recuerda que el área nos expresa el valor de la superficie de una figura geométrica, pues, ¿no? Ya sea un cuadrado, un círculo, un triángulo, etcétera. ¿Cuál es la unidad? Pues el metros al cuadrado. Otra magnitud es el volumen. El volumen se calcula multiplicando el área de una base por la altura, ya sea de un prisma, de una pirámide, de un cubo, ¿no? Y determina el valor que tiene ese cuerpo, ¿no? Dentro de su masa. Velocidad. La velocidad es una magnitud derivada que nos expresa la cantidad de longitud que pueda establecerse por unidad de tiempo, ¿no? Como quien dice, un ratón corre a 3 metros por segundo, quiere decir que en 3 metros el ratón lo ha hecho en un segundo, ¿no? Ese es el fundamento teórico de la velocidad. Tenemos la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Pues es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Aquí en aceleración nos expresa el cambio de velocidad, ya sea que aumente o disminuya. Cuando tú te has subido a un carro, te habrás dado cuenta que cuando el carro arranca, aumenta la velocidad. Entonces se está diciendo que hay una aceleración. En cambio, cuando tú estás llegando al paradero y necesitas bajar del carro, le pides al chofer, baja en el paradero, entonces el chofer comienza a frenar y eso se produce una desaceleración, ¿no? Un cambio de velocidad, en este caso está disminuyendo. Entonces, en las aceleraciones puede haber un cambio de velocidad que aumente o un cambio de velocidad que disminuya, pero va a ser por unidades de tiempo. También, como la había expresado hace un ejemplo anterior, lo que es la fuerza. La fuerza se va a expresar como la cantidad de masa, ¿no? Y por la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Isaac Newton, habiendo estudiado la fuerza, nos habla de una interacción entre dos cuerpos, ¿no? Y eso lo denomina fuerza. Tenemos a la energía mecánica. La energía, como bien sabes, hay muchos tipos de energía que hemos visto en el día a día.
como por ejemplo la que estás usando en estos momentos, que es la energía eléctrica. Tienes la energía hidrostática, tienes la energía eólica, tienes la energía calorífica, tienes la energía cinética, tienes la energía potencial elástica, potencial gravitatoria, energía, conservación de energía, tienes la energía de un fotón, etcétera. Tienes una infinidad de tipos de energía y cada una de ellas, la unidad en el sistema internacional va a ser expresada en joules. Y finalmente, en este pequeño cuadro, te muestro la presión. La presión no es lo, muchos confunden presión con fuerza. En realidad, presión es la cantidad de fuerza que se necesita por unidades de área. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que tú en tu mano presiones con tu dedo ¿no? índice, o que lo presiones con una aguja. Si tú presionas la palma de tu mano con tu dedo índice, no te va a doler. Pero con esa misma fuerza, presiona una aguja en tu palma de tu mano. ¿Qué va a pasar? Te va a doler. Eso quiere decir que la presión ha aumentado porque el área de contacto es menor. Y es justamente, ¿no?, nuestra magnitud física presión. Ahora veamos las unidades. Como bien mencionamos, el área, estamos hablando de una superficie y eso se va a medir en unidades cuadráticas, pero según el sistema internacional, el área se calcula en metro cuadrado. El volumen, metro cúbico, ya que nos expresa el área multiplicado por una altura para calcular el volumen. Entonces, estamos multiplicando 3 longitudes y eso, como la longitud es metro, será metro elevado a la 3, pues, ¿no? Metro cúbico. Ahora, la velocidad, como te expresé, es la cantidad de distancia que recorre por unidad de tiempo. Entonces va a medir la distancia entre tiempo, eso sería metro por segundo. Aquí quiero hacer una aclaración. La palabrita por no quiere decir que se esté multiplicando, no. Por un convenio establecido en este sistema de unidades, se dijo que la palabrita por significa que en un segundo habrá recorrido cierta distancia. Entonces, este por no te va a indicar una multiplicación, sino un cociente entre ambos, ¿sí? Lo que es aceleración. Aceleración pasa lo mismo, mira, metro por segundo al cuadrado. Otra vez la palabrita por. No se está multiplicando, se está dividiendo. O sea, metro entre el segundo elevado al cuadrado. Fuerza. Aquí la verdadera unidad de fuerza, según en unidades fundamentales, en realidad debería ser kilogramo por metro, todo dividido entre segundos al cuadrado. Pero como fuerza fue estudiada por un físico famoso llamado Isaac Newton, estableciendo 3 leyes de la mecánica: la ley de la inercia, la segunda ley que es la ley de la dinámica y la tercera ley que es la de acción y reacción. Entonces, siendo este personaje tan importante, influyente en esta magnitud física, se le otorgó como unidad a fuerza darle su apellido, ¿no? Isaac Newton. En este caso, la unidad de fuerza será Newton. Lo pasa algo muy parecido en lo que es energía. En lo que es energía se denomina a joules. Así es. Y otra cosa que no está explicada aquí y que me gustaría preguntarte es la unidad del trabajo, la unidad del calor. La unidad del trabajo o la unidad del calor va a ser la misma unidad que la energía mecánica, ¿sí? O sea, profe, ¿qué? ¿El trabajo se mide en joules? Así es. Y el calor también se medirá en joules, ¿sí? Entonces, tanto energía, calor y trabajo mantienen la misma unidad. Presión, establecida por un joven que a sus 11 años hacía una pirámide matemática, mira. A temprana edad fue reconocido por Horner. ¿Has escuchado de Horner? Yo creo que sí, ¿verdad? Horner es este personaje que nos habla de las divisiones, ¿no?, algebraicas. Así es, y este personaje se llama Pascal.
¿sí? Entonces la unidad de la presión va a ser Pascal. ¿Por qué? Porque Pascal establece un principio en lo que es la magnitud presión, que nos habla la presión en un sistema cerrado va a ser la misma en cualquier punto. Bueno, pequeño, eso ya te vendré explicando más adelante, ¿no? Cuando veamos más capítulos de física. El símbolo de cada uno de ellos, bueno, tal cual como está escrito en los primeros, m elevado al cuadrado, metro al cubo, metro sobre segundo, justo lo que te venía mencionando, que la palabrita por no es una multiplicación, sino es un cociente, ¿no? Metro por segundo al cuadrado, Newton, que es una N mayúscula, Joule, que es una J mayúscula, y Pascal, que es una P mayúscula con una minúscula. Ojo que las unidades, como lo dije la semana pasada, las unidades que utilicen los nombres de un físico se tienen que escribir con mayúscula. Como ves, las unidades, tanto cuando utilizan magnitudes fundamentales, no se lleva mayúscula a menos que sean el apellido de un personaje físico, pues, ¿no? Por respeto, creo que lo mencionamos también, no es lo mismo escribir la unidad fuerza con N mayúscula que con N minúscula, ¿sí? Sería un error ahí. Muy bien, pequeño. Entonces, habiendo explicado todo este cuadro y habiéndote dado las pautas necesarias, te espero en la siguiente clase. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la siguiente sesión.